En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. One Love. La educación es la llave. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes nos escuchen. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Pampedia. Estamos en el número 275, en la temporada 19. El tema que nos convoca en esta temporada es la inclusión en educación y pedagogía en diferentes aspectos, en diferentes campos de la educación y de la pedagogía. Hoy tenemos un invitado que representa a un colegio que tiene mucho que aportarnos en términos de la inclusión. Ya más adelante lo vamos a presentar. Bueno, este programa es posible gracias al apoyo en la dirección y el equipo técnico a Mario Enríquez, responsable del máster, a Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, en las comunicaciones, Dubán Cárdenas y en la dirección al profesor Alejandro Sepúlveda. Gracias a todos ellos que hacen posible que este programa se grabe, salga al aire y salga con el mínimo de errores posibles en este tipo de grabaciones. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del profesor Luis Carlos Sandoval, quien es docente del Colegio Filarmónico José Mario Bergoglio, en nombre del Papa Francisco. Ya hablaremos del colegio. Por el momento vamos a saludar al profesor Luis Carlos Sandoval. Profesor Luis Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenos días, José Guillermo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por la atención que ha tenido con nosotros, sacar tiempo, está en jornada laboral, sacar tiempo de su trabajo para atender a Pampedia, la educación como fetiche. Profesor Luis Carlos, comencemos un poco con su trayectoria académica, profesional. Su merced se formó en el área de la música, ¿dónde se formó y dónde ha laborado en términos de instituciones educativas? Yo me formé en la Universidad Pedagógica Nacional, soy orgullosamente licenciado en música, egresado en el 2008 y a partir del 2011 estoy siendo profesor del distrito porque docente de la Secretaría de Educación. Estuve trabajando en colegios distritales, uno en Bosa, principalmente duré 8 años allá, dando también clases de música. Y a partir del año 2019 soy profesor de lenguaje musical, principalmente en el Colegio Filarmónico José Mario Bergoglio, que es donde trabajo actualmente. También pues he hecho una maestría en educación en la Universidad Javeriana, y pues mi trayectoria ha sido combinando esas dos disciplinas lindas que son la pedagogía y la música. Ok, muy bien. Claro, usted entendemos que es licenciado, ¿no es cierto? Sí, señor, licenciado. Bueno, entonces como licenciado reúne, articula pues la pedagogía con la disciplina que se enseña, en este caso la música. Profesor Luis Carlos, hablemos un poco del Colegio Filarmónico José Mario Bergoglio. Cuéntenos algo de la historia del colegio, que es un colegio relativamente reciente, un poco cuántos estudiantes tiene, cuántos profesores, en dónde está ubicado, como para que la audiencia tenga un panorama de la institución de la cual estamos hablando. El colegio está ubicado en la localidad de Suba. El colegio está fundado desde el año 2018. Yo ingresé al colegio en el 2019. Pues ya tenía un año de funcionamiento. Está constituido por un colegio relativamente pequeño, son 520 estudiantes aproximadamente, y los docentes estamos como entre 30 más o menos, y contamos a los artistas formadores que hacen parte del convenio de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que nos acompañan en el colegio y hacen parte activa del proyecto educativo. Ok, y como el panorama general de la institución. Y profesor Luis Carlos, ¿por qué filarmónico? Pues yo he hecho esa pregunta varias veces cuando yo entré al colegio.
y pues las directivas en cabeza de la señora rectora, que ha estado muy activa con el proyecto educativo, pues me ha manifestado que el colegio ya lo entregaron así. El colegio fue entregado con esa indicación, con ese nombre, y ya venía constituido para que fuera filarmónico, para que estuviera aquí el proyecto de la Orquesta Filarmónica pues de lleno. Entonces pues ella lo apropió y lo empezó a hacer una realidad ya como ahorita lo tenemos. Ya. Pero ya venía así planteado desde la Secretaría de Educación. Ok, o sea, es un proyecto de la Secretaría de Educación que toman un grupo de profesoras y profesores que, digamos, lo han hecho realidad. Nos ha mencionado la Orquesta Filarmónica. ¿Qué relación hay entre la Orquesta Filarmónica y el colegio? Es una relación muy bonita y muy estrecha porque la Orquesta Filarmónica en convenio con el colegio son los que dan como el talento humano, o prestan el talento humano para la formación de los estudiantes en el colegio. Entonces los artistas formadores, la gran mayoría, como lo mencioné al principio, yo soy docente de la Secretaría de Educación y somos 2 docentes de la Secretaría de Educación, estamos en el área de música. Uh-huh. Pero el resto de docentes, que son 7, vienen a ser parte de la Orquesta Filarmónica con una artista formadora principal, que son de los que se encargan de formar a los chicos rigurosamente en el tema de la música. Ya. Bueno, entonces hablemos un poco, profesor Luis Carlos, para luego profundizar en este apoyo que da la escuela, la Orquesta Filarmónica al colegio. Hablemos un poco del proyecto pedagógico del colegio, que enlaza, supongo, con el nombre filarmónico. ¿Qué importancia tiene la música dentro de la institución? La música es como nuestro eje articulador. De cierta forma, nosotros tomamos la música no solamente para la formación de personas o de posibles músicos a futuro, sino como también una herramienta que nos permita desarrollar muchas otras habilidades de carácter socioemocional, cognitivo, en el tema del compañerismo, del trabajo en equipo. Es una herramienta muy fuerte, muy sólida y que tiene muchas bondades que nos permiten como colegio desarrollar este trabajo al que le estamos apostando y que nos ha dado muy buenos resultados hasta ahora. Ya. Bueno, vamos a hacer un ejercicio como para la audiencia y también para nosotros que estamos acá escuchando su intervención. Por ejemplo, en las clases de química o de ciencias naturales, como se llama hoy día, o en ciencias sociales, ¿quiere decir que la música interviene ahí o cómo es esa relación? ¿Cómo se palpa eso dentro del colegio? El currículo está bastante, digamos que el mayor número de intensidad de horas que hay son en música, porque los estudiantes aquí ven unas horas con el instrumento, unas horas de ensamble, otras horas de práctica coral y otras horas del tema estructural del lenguaje musical. Uh-huh. Sin embargo, también dentro del proyecto intentamos que las otras áreas se articulen y que a partir de la música también se puedan desarrollar o que la música pueda brindar también herramientas para las otras áreas. No solamente es que las otras áreas tomen la música como una herramienta, que los docentes de esas áreas también hacen el trabajo de poder articularlo, pero también como la música puede entregarles a las otras áreas ciertas características o habilidades en los estudiantes que puedan desarrollar. Por ejemplo, la atención y la escucha activa es una habilidad que se desarrolla principalmente en una actividad musical. Uh-huh. Y eso va a permear en todas las otras áreas. Entonces, como que vamos articulados o tratamos de que el proyecto sea articulado, no solamente de que, por ejemplo, en física puedan mirar el tema de las ondas, puedan mirar el tema de la parte del sonido como tal y que puedan admirarlo a partir también de lo que ellos han aprendido y de la interpretación que tienen, sino que también la música le brinde algo a estas otras áreas para que el desarrollo sea pues integral. Ya, ok. Entonces, entendiendo en Plata Blanca, en el colegio hay unos espacios académicos de enseñanza y aprendizaje dedicados especialmente a la música que se hace con el apoyo de integrantes de la Orquesta Filarmónica, ¿no es cierto? Que son lo que usted nos explicaba, algo así como canto,
manejo de instrumentos, lenguaje musical, entre muchos otros aspectos. Y hay una articulación con las áreas, bien sea porque lo que aprenden o lo que trabajan en este componente les sirve para las otras áreas, pero otra forma de articulación es que se aprendan habilidades blandas o se potencien habilidades blandas a través de la música. Exactamente, sí. Ok, profesor. Profesor Luis Carlos, para la audiencia hablemos un poquito de lo que es una orquesta filarmónica. Sí. Sí, tranquilo. Sí. Bien puedan, sí, como para contarle a la audiencia, bueno, ¿y qué es una orquesta filarmónica y por qué está metida trabajando con un colegio? Asunto que es muy importante, ¿no? Sí. Una orquesta filarmónica es una familia, una gran familia, digamos, de instrumentos musicales, divididos en subfamilias, en subgrupos, donde cada uno tiene una función, donde cada uno cumple una función, y eso hace que el producto final de una obra musical pues sea completo, pues que sea armónico, que suene realmente bien, y cada familia de instrumentos, por ejemplo, están divididos en instrumentos de viento metales, en instrumentos de viento maderas, en instrumentos de cuerda frotada, cuerdas altas que son el violín y la viola, cuerdas bajas, cuerdas frotadas bajas, en percusión sinfónica y en la parte coral. Estos son como la familia de los instrumentos que tiene la orquesta. Y los que trabajan, o sea, fundamentalmente los que han tenido la oportunidad de ir a ver una orquesta filarmónica, pues es un gran resultado de un conjunto de familias de instrumentos que cada uno cumple con su parte y aporta al resultado final de una obra musical. Eso es lo que es principalmente una orquesta filarmónica con puntualmente las familias de instrumentos que acabo de mencionar. Uh-huh. Bueno, muy bien, profesor Luis Carlos. Gracias por esa explicación que no es habitual que las personas conozcamos sobre las orquestas filarmónicas. Y en el colegio, a partir de este proyecto o de esta relación con la música, digamos, como usted nos ha dicho, pues hay personas que tienen la vocación de la música, la cultivan, hay otros que no tanto. ¿Tienen en el colegio grupos de música de diferente índole o cómo se manifiesta ese trabajo que hacen con los integrantes de la Orquesta Filarmónica? Bueno, es un trabajo interdisciplinar. Digamos que al principio cuando un estudiante llega al colegio desde primera infancia, ellos reciben formación musical a partir de ahí. Entonces también hay como un aprestamiento, digamos, un desarrollo de habilidades que lo que nos pueden permitir para un estudiante, estoy hablando en el caso del estudiante que llega a preescolar al colegio, pues nos van a permitir que el estudiante llegue, cada vez que vaya avanzando en sus grados de escolaridad, pues vaya teniendo más actividades, más habilidades musicales. Y en grado tercero, ellos escogen un instrumento y hay una frase, un significado muy bonito que hacen algunos profesores de la orquesta, y no es que el estudiante escoja el instrumento, sino que el instrumento lo escoge al estudiante. Uh-huh. Porque hay una conexión y hay una afinidad, y también tiene que ver con la parte corporal, cómo se le acomoda el cuerpo a sus manos. Y a partir de ahí los estudiantes ven ese instrumento desde grado tercero hasta que se gradúan en el colegio, y haciendo parte pues del ensamble que corresponde al instrumento. ¿Sí? Uh-huh. Hay una práctica instrumental en donde se ven donde se encuentran todos los chicos del grado que tienen ese instrumento, y también hacen parte de un gran ensamble en una orquesta, dependiendo del grado. Aquí tenemos orquestas por ciclos, ahí está la orquesta de ciclo 3, 4, 2, ya en un montaje como tal de obras musicales en el formato de orquesta filarmónica. Esos son los ensambles que existen. ¿Y esos ensambles son abiertos a la comunidad? Es decir, no solamente a la institución, sino, digamos, al barrio, a quienes quieran ir a escucharlos.
Sí, claro, nosotros tenemos muestras, 2 muestras en el año, una muestra semestral, en donde está abierta para los padres de familia, para toda la comunidad que quiera venir a observar y acompañar, y adicionalmente en algunas oportunidades también hemos podido salir con los chicos de las orquestas a presentarnos en otros eventos de la Secretaría o en colegios. Ya. ¿Incluye también fuera de Bogotá o solo en Bogotá? Hasta ahora no hemos ido fuera de Bogotá, que yo recuerde. Ok. Bueno, y usted que ya lleva algunos años en el colegio, percibe, da cuenta, da testimonio de que sí, efectivamente, la música contribuye en la formación de estas nuevas generaciones, que les permite desarrollar habilidades blandas, pero también cultivar talentos que de pronto sabían que ellos mismos no tenían. Claro, totalmente. Realmente el ambiente que se vive en el colegio alrededor de la música es supremamente formativo, y yo como docente pues me he podido dar cuenta de cómo eso también ayuda a mirar las cosas y abrir su mente a cosas diferentes. No todos los chicos en una población, digamos que en un barrio como Suba, por ejemplo, que nos está ubicado el colegio, tienen acceso o tienen información acerca de un instrumento que hace parte de la familia de la orquesta filarmónica, y eso ya, aunque amplía el panorama, abre la perspectiva, y también dentro del ejercicio habitual que ellos tienen, veo que se desarrolla y noto que se desarrollan muchas habilidades de tipo corporal, muchas habilidades de tipo sensorial, muchas habilidades auditivas y mucha corresponsabilidad en el trabajo en equipo para sacar un proyecto adelante. Qué bien. Hablemos un poco de los ensambles que han hecho, de las presentaciones. ¿Cuáles recuerda usted así como con agrado, en el sentido que o fueron las primeras o les exigió mucho para poder hacer luego esa presentación? Sí, los primeros años hubo cierta exigencia, porque pues es también como que inyectar un poquito de la cultura de la música en la población, en las familias, etcétera. Y al principio pues entiendo que también los profes de la orquesta pues echaron mano un poquito de repertorio bien sencillito, de un repertorio que fuera montable rápidamente, y no solamente rápidamente, sino que tuviera un resultado pues bonito, que se pudiera presentar en los primeros años, pero a partir de ahí el repertorio cada vez ha sido un poquito más desafiante, y ha habido muestras, las de los últimos años han sido muestras que en el resultado musical pues han demostrado que el proceso que lleva el colegio ha tenido unos buenos frutos, y cada vez se escuchan y se tienen más orquestas o formaciones de orquestas que tienen un poquito más de formación, que tienen un poquito más de nivel, y que el resultado también se proyecta y se deja ver la comunidad. Ya, y en las últimas que usted recuerda, ¿han hecho ensambles con base en un compositor o en música, digamos, propia colombiana? ¿Cómo se maneja eso? El repertorio lo manejan desde la orquesta. Sí. Y lo que yo he podido observar en los montajes es que es muy combinado. El repertorio que se maneja tiene música colombiana, pero también tiene música de algunos autores clásicos de la música, y también incorpora algunas cosas, algunos géneros que son más cercanos a la comunidad educativa. Uh-huh. En algún momento he escuchado que han montado canciones de Michael Jackson, o temas que no necesariamente tienen que ver con el contexto clásico, porque asociamos un poquito que por ser filarmónico uh-huh. el repertorio tiene que ser clásico, y no necesariamente. Cuando ya como explicaba antes, lo filarmónico hace énfasis es a la familia de los instrumentos que conforman la orquesta, pero el tipo de repertorio, uno puede tocar una cumbia, uno puede tocar un pasillo, uno puede tocar un bambuco, que se han interpretado. El año pasado una guabina muy bonita, que fue curiosamente composición de uno de los maestros de la orquesta que están acá, del maestro Juan Carlos, y como que también se abre esa posibilidad a partir del repertorio de que los estudiantes puedan explorar otros géneros, no solamente los que creemos que por ser
filarmónica tendrían que ser. Y adicional a ello, en el ciclo 5, los estudiantes tienen la posibilidad de entrar, el ciclo 5 estamos hablando de los cursos de simulación, de entrar al ensamble de cuerdas pulsadas. Ese ensamble yo lo dirijo. El ensamble de cuerdas pulsadas son instrumentos de cuerda como la guitarra, el tiple, el bajo. Y ahí también tienen la posibilidad, o hemos hecho algunos montajes con ellos, de música colombiana, principalmente de pasillos, guabinas, y algunas otras cosas como pequeños estándares de jazz, que también abren un poquito también el panorama musical en el tiempo. Ok. Y ha apreciado talento sin que nos mencione los nombres de los estudiantes o de las estudiantes que usted dice, ve esa persona, esa muchacha o ese muchacho, si continúa por este lado puede estudiar música porque tiene mucha madera. ¿En qué instrumentos usted ha apreciado como esas o esos estudiantes que son muy buenos desde jóvenes, desde niños, en la ejecución de un instrumento? En cada familia yo siento que hay muchos estudiantes que tienen esas habilidades. Y aparte de eso, la orquesta también ofrece la posibilidad de que los estudiantes puedan entrar a ser parte de las orquestas juveniles que hay en la ciudad y que también son dirigidas por la orquesta. Entonces los estudiantes que son destacados en el colegio se postulan para ser parte de esas orquestas que ya vienen de orquestas con otros chicos de otros colegios, otros estudiantes, para formar como las orquestas juveniles y las orquestas infantiles propias de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces, claramente en los instrumentos también hay una estudiantina, por ejemplo, entonces en todos los instrumentos se pueden destacar estudiantes y que esas habilidades destacadas puedan ser estimuladas de alguna forma, postulándose y presentándose y haciendo parte de esas orquestas a las que hago mención. Y también muchos de los estudiantes, varios de los estudiantes ya han salido y han en promociones anteriores. Yo diría que promedio por cada promoción. Nosotros somos solamente un curso por cada grado. Tenemos un técnico. Entonces el grado 11 por lo general se presentan a universidades para estudiar música y para seguir su carrera musical en promedio entre 4 y 5 estudiantes por cada promoción. Que me parece un buen número, ya que pues por las condiciones que se dan para estudiar música en facultad o universidad, pues los estudiantes deben llegar con unas bases bien sólidas y que el colegio pueda brindar esa posibilidad y que los estudiantes se puedan presentar a la universidad saliendo del colegio, pues también nos parece, nos llena como de orgullo saber que les estamos brindando esas herramientas también. En el caso mío, yo no pude estudiar, hasta para poder estudiar música ya en la pedagógica tuve que haber hecho un preuniversitario porque estudié en una academia un tiempo. Y que los estudiantes que salen de aquí, de grado 11, puedan directamente ir y presentar un examen en una universidad para una facultad de música. Algunos están en la Universidad Nacional, otros están en la Universidad Pedagógica, han estado en la Universidad Pedagógica. Ya tenemos estudiantes que van en 7º semestre en la Universidad Pedagógica, otros que van en 4º, 5º semestre en la Universidad Nacional. Entonces para nosotros es supremamente satisfactorio saber también que aunque no sea, digamos que nuestro objetivo principal, formar músicos académicos, que también estamos, digamos que, brindándoles esa oportunidad a los estudiantes. Claro, muy bueno, y eso indica también el nivel con que salen o egresan del colegio algunos de los estudiantes de grado 11. Profesor Luis Carlos, ¿y los instrumentos de dónde los sacan? ¿Quién provee los instrumentos? Porque supongo por que usted nos explicó de las familias de la Orquesta Filarmónica, pues tienen que tener muchos instrumentos de diferente índole, de cuerdas, vientos, percusión. ¿De dónde salen los instrumentos? Los instrumentos son dotación de la Secretaría de Educación. Cuando nosotros llegamos al colegio, ya el colegio estaba dotado y a partir de ahí lo que hemos sido muy conscientes es de darles un cuidado y tener un buen trato de ellos para que nos duren. Y tan pronto hay como algún
cada año en algún instrumento pues hacer requerimiento y pedir el mantenimiento y pedir la reparación o el reemplazo. En eso somos muy juiciosos y cada que podemos pasar por el ayudan a complementar, no solamente con instrumentos sino con accesorios que nos sirven, por ejemplo los atriles, los afinadores, bueno, las cuerdas, que nos puedan permitir que el ejercicio musical no se vea afectado por la falta de un instrumento o por la falta de una accesorio. Y en eso pues somos muy juiciosos en hacer ese seguimiento para que podamos seguir teniendo esa posibilidad de tenerlos y de mantenerlos en buen estado. Ya. Como colegio, ¿han pensado esa relación entre los resultados académicos, quiero decir, resultados en las pruebas Saber 11 o en las pruebas Saber en general, y la propuesta pedagógica del colegio? ¿Hay, como institución, han pensado esa relación? ¿Han visto alguna articulación? Porque es un colegio que tiene buenos resultados, ¿no es cierto? Sí, es un colegio que tiene buenos resultados y nosotros podemos sospechar que tiene que ver con el tema musical porque no solamente genera todas las habilidades blandas, sino también hay un componente cognitivo que la música tiene, que es fuerte. Y tenemos como o por lo menos de mi parte, tengo como el presentimiento, ya por también lo que yo conozco a partir de las ilustraciones que uno pueda tener en la universidad o en la maestría, ese tipo de cosas, que la música sí genera eso también en el cerebro, pero en el colegio como tal no hemos tenido la oportunidad de hacer esta investigación que nos permita verificarlo. Y estamos en esas, porque eso también ha sido como una de las metas que nos hemos propuesto, y es como, bueno, ya tenemos el planteado, ya sabemos que hay buenos resultados también académicamente, que tenemos buenos resultados desde la parte musical. Ahora pues queremos establecer como una relación entre una cosa y la otra para saber cómo la música a partir de ahí también está influyendo en nuestro proyecto y en los resultados. Es una meta que tenemos. Ya. Y digamos, Rato nos contaba que el instrumento busca al estudiante, es que nos dijo, ¿no es cierto? Que digamos han construido como esa relación. Se presenta el caso que un estudiante o una sea multiinstrumentalista, es decir, que toque varios instrumentos de diferentes familias, o no necesariamente ustedes impulsan esto. No necesariamente, porque la formación como es tan pequeñitos, pues la idea es que el estudiante pueda, digamos, que desarrollar las habilidades de su propio instrumento, porque así digamos que la música y el instrumento propio uno nunca lo deja de aprender. Uh-huh. En el caso mío, que yo soy guitarrista, pues yo todavía sigo tocando y sigo aprendiendo y sigo estudiando en mi casa. Entonces es una relación, yo diría que de toda la vida, y pues eso también hace parte de la formación que tenemos con los estudiantes, es decir, pues el instrumento que puedan hacerlo lo mejor posible. Sin embargo, hay unos estudiantes que tienen que son inquietos con el tema y que seguramente también afuera con otras actividades también aprenden a tocar, por ejemplo, piano, uh-huh, o aprenden a tocar batería, o aprenden a tocar la misma guitarra, y vienen al colegio y también aportan esa otra parte, en donde uno se da cuenta que hay un chico que es súper bueno en el violín, pero que resulta que también toca teclado. Yeah. Y hay otro que es súper bueno en la trompeta, pero también toca batería, porque también se han podido alimentar de otros lenguajes musicales fuera del colegio y lo manifiestan acá dentro del colegio. Una cosa lleva a la otra en música, ¿no? Digamos, se aprende, sí, un instrumento le sirve muy bien para aprender a tocar otro. Somos iguales, venga de donde venga, que las diferencias se quedan en la puerta. Aquí todo cabe en la escuela. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes.
Bueno, continuamos nuestro diálogo con el profesor Luis Carlos Sandoval, músico, licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional y hoy en día profesor del Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio, colegio de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Bueno, profesor Luis Carlos, hablemos un poquito de la labor que hace la música en la institución en la cual usted labora en términos de inclusión. ¿Cómo usted considera que la música incluye, usted ya nos ha dicho, no solamente es para los que tienen talento musical y lo cultivan desde niños, jóvenes y adultos, sino también para quienes pueden acercarse a la música? No buscamos que todos sean músicos al final de el grado 11. ¿Cómo es esa relación o cómo contribuye la música en la institución a la inclusión? Bueno, estamos hablando con el profesor Luis Carlos, que nos ha comentado diferentes situaciones del Colegio Filarmónico de Bogotá, que tiene el nombre de Mario Bergoglio, el nombre del Papa Francisco. Vamos a retomar nuestra comunicación con el profesor Luis Carlos. Profesor Luis Carlos, ¿nos está escuchando? Bueno, listo. Entonces ahí perdimos la comunicación un momentico. Entonces le preguntaba cómo en el colegio la música contribuye a la inclusión en la situación que usted ya nos contó en la primera parte de esta emisión de Pampedia, pues que no buscan que todos los que están en el colegio sean músicos profesionales. Usted nos decía que algún número lo son, pero no en todos los casos. ¿Cómo hacen para incluir en el lenguaje musical, en las prácticas musicales, a los actores de la institución educativa? Básicamente, pues el proyecto está contemplado, como ya lo dije anteriormente, desde grado hasta grado 11, y la música es el eje más fuerte. Tratamos siempre de que todos los estudiantes del colegio, hablando principalmente de los estudiantes, hagan parte de los ensambles, hagan parte de las prácticas digitales, también hagan parte del ejercicio musical que se puede hacer desde una clase teórica. Y como ya lo hemos dicho, pues no todos tienen las mismas habilidades, no todos pueden llegar a los mismos niveles. Sin embargo, hay unas metas, unos objetivos básicos desde el área que se busca potenciar en todos los estudiantes, teniendo muy en cuenta sus particularidades. A los estudiantes no se les va a exigir que tengan que llegar a cierto nivel cuando docente y también el programa pueden percibir que las habilidades van por otro lado. Entonces en eso también somos como muy respetuosos de cada proceso, sin tener que excluir a ningún estudiante del ensamble, porque en eso también es como una que nosotros tenemos como área. Estudiantes que están recibiendo una formación de tantas horas, hacen parte de un ensamble y pueden demostrar y pueden utilizar sus habilidades en el proceso y en el ritmo que las lleven. También se pueden evidenciar en una muestra de ensamble. Tenemos bastante claros y tratamos siempre de que por fuera de los ensambles todos pueden llegar a tener una adecuada cada año. Ya, profesor Luis Carlos, digamos, pues ha sido muy grato dialogar con usted alrededor del Colegio Filarmónico José Mario Bergoglio, saber un poco de una institución que tiene un muy buen convenio con la Orquesta Filarmónica, desde donde los apoyan para implementar la música como un lenguaje inclusivo, como un lenguaje en el cual, como usted nos relata,
pueden participar diferentes integrantes o diferentes personas, tengan o no la vocación musical. Podemos hablar un poquito sobre cómo participan los profesores, que a diferencia de su merced y del otro profesor, y por supuesto de la Escuela Filarmónica, no son músicos, pero que tienen, digamos, alguna filiación, alguna experiencia con la música. Nosotros contamos con la suerte y como con la vida siempre tiene como, cada quien lo pone en el lugar que corresponde. Y en el colegio hay varios profesores que tienen como también unas habilidades que también muestran un amor por la música que ya traen. Por ejemplo, tenemos la profesora de danza, es una profesora que canta. Ella construyó la letra del himno del colegio. O también canta. Entonces, por ejemplo, ella pues es una parte también muy activa de la institución en cuanto a la música, porque tiene muchas habilidades impresionantes. Hay la guitarra, que es el que estudia, hay el que canta en física. Entonces, y los que no tienen, digamos que por algún tipo de vínculo con la música, no han tenido en la vida, pues estar en este colegio también siento yo que les ha despertado un poquito la curiosidad, un poquito el amor, la aceptación a la música. Hay personas que son lejanas, que tuvieron de pronto con la experiencia con la música, una experiencia que creo que el ambiente del colegio también ha ayudado a que todos veamos la música de una manera diferente. Bueno. Y eso también se refleja, ¿no? Lo claro. Podemos ver en las actividades. Claro, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo en nuestra emisión del día de hoy, profesor Luis Carlos. Agradecerle mucho también a la profesora Carolina Navarrete, que nos dio el contacto para que pudiéramos tener este diálogo hoy alrededor de la música como lenguaje inclusivo en el Colegio Filarmónico José Mario Bergoglio. Unos segundos para su despedida de la audiencia, con el agradecimiento de quienes hacemos este programa de la Pedagógica Radio, profesor Luis Carlos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muy contento de haber estado presentándoles este proyecto tan bonito que es del colegio, y también saber que es un espacio de la UPN, también es una de bueno. la UPN. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profesor Luis Carlos. Saludos y felicitaciones a la institución, a las directivas, al cuerpo de profesores y profesoras y, por supuesto, a todos los y las estudiantes como a los padres de familia. Muchas gracias por estar en la emisión del día de hoy en Pampedia, la educación como fetiche. A la audiencia nos vemos en nuestra próxima salida de Pampedia en la temporada 19, hablando sobre inclusión. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.